¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes, y vamos a dar cuenta de un hecho trascendente que ocurrió en los últimos días y fue la reunión de la Mesa de Unidad PYME, en el que todas las 12 entidades empresarias reunidas hicieron propuestas para encender la economía. Se pusieron a trabajar y elaboraron una serie de medidas de las cuales nos vamos a ocupar en el programa de hoy, que sirvan como herramientas para revertir la gravísima situación que está viviendo este sector. Según datos concretos de la AFIP, en los últimos 4 años, 25.000 pymes cerraron sus puertas. Un industricidio. Siempre nos ocupamos de este tema aquí en Mundo Empresarial TV. Y esta reunión, esta unidad PYME, se dio con un marco muy importante porque recibieron una carta los empresarios nacionales, además de que expresaron cada uno sus posturas, y vamos, como decíamos, a compartir las propuestas en esta edición de Mundo Empresarial. Recibieron el apoyo fundamental del presidente electo Alberto Fernández. ¿Qué les dijo? Un país sin pequeñas y medianas empresas está destinado al fracaso, y remarcó que las pymes representan una distribución equitativa para el crecimiento y la economía nacional. Dijo también Alberto Fernández, vale la pena repasar sus palabras: la pasión y las ganas que demuestran tener los emprendedores que se aventuran a crear una pequeña o mediana empresa es digno de destacar y resaltar. Sabemos, dijo Alberto Fernández, los momentos difíciles que atravesaron durante estos últimos 4 años. Es por ello que desde el primer día de mi mandato dedicaré mi mayor esfuerzo para que el Estado Nacional esté presente, trabajando, fortaleciendo y desarrollando cada una de las pymes que van a poner otra vez a la Argentina de pie. Esta fue la carta que les llegó a los empresarios nacionales de parte, como les decía, del presidente electo, y el compromiso de que el Estado argentino se va a poner a trabajar en justamente levantar las persianas de las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué se trata ese debate? Programa de hoy. Recibimos a nuestros invitados y presentamos el programa. Nos acompañan entonces Damián Regalini, empresario PYME del Consejo Productivo Nacional. Damián, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Federico Cuomo, empresario PYME de Riel, una vez más, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Por este lado, Verónica Tenaglia, empresaria referente de PYME Sur. Gracias, Verónica, por venir. Gracias a ustedes. Bienvenida. Y Juan Scioli, empresario PYME, por supuesto, de Central de Entidades Empresarias Nacionales. Gracias, Juan. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, aquí representados una parte, ¿no?, de todas las entidades que participaron de esta Mesa Nacional PYME. Bueno, empecemos por vos, Damián. ¿Cómo lo vivieron y qué llevaron ustedes como voz a esa mesa? Bien, con mucha alegría. La verdad es que después de 4 años de sufrir un industricidio, como vos decías al principio del programa, de 4 años de padecer las políticas del gobierno de Macri, que estuvieron en contra de la producción y sobre todo de las pymes, tener esta respuesta por parte de los que componemos la gremial empresaria que representa a las pymes me parece un hecho muy positivo. La respuesta fue dentro del marco de la democracia, fue dentro del marco de las instituciones de la nación, de la democracia, y me pareció muy positivo que nos hayamos dado cuenta de que si no estamos juntos la vamos a pasar mal, y para lo que viene tenemos que estar juntos porque estamos seguros que se va a venir un gobierno que va a ser nuestro gobierno, el gobierno de las pymes, un gobierno que desde el vamos esté generando políticas para favorecer la creación de trabajo, para favorecer la producción, y en ese sentido lo tenemos muy claro que vamos a tener que estar juntos para acompañar esas políticas, para acompañar al gobierno y para debatir, para discutir con quienes fueron beneficiados durante estos 4 años de industricidio macrista, y que parece que aún hoy todavía quieren marcar la cancha para lo que viene, y en ese sentido la unidad es más importante que nunca. ¿Y cómo lo ven desde Riel, Federico? ¿Está consolidada ya la unidad con esto que ocurrió? No, yo creo que están sentadas las bases. Coincido con Damián, creo que además notó una actitud madura
en todo el andamiaje, digamos. Y me parece que además hay que destacar, y creo que se vio en el acto, que nos complementamos todos. O sea, que somos todos como organizaciones e incluso características personales de gente que se va complementando. Y que, bueno, que tenemos que entender. Yo no creo que esté sólido, creo que, de hecho lo dije yo en el acto, creo que hay que seguir laburando y todos tenemos que seguir laburando y cuidando esta cuestión. Es una gimnasia que tenemos que hacer, pero por lo menos el acto me parece que demostró que todos entendimos que la unidad es una necesidad porque además no es, digamos, el 10 de diciembre, después viene el 11. Claro. Entonces es muy difícil lo que se viene y la gente, el universo que nosotros representamos está muy complicado. Esto es una realidad y no va a cambiar esa complicación porque asuma Alberto y Cristina. Claro, claro. ¿Y desde PYMESUR cómo lo ven, Verónica? Bueno, obviamente que ha sido un paso fundamental y coincido con lo que han dicho mis antecesores. Pienso que la Mesa Nacional de Unidad PYME es un instrumento político que estamos construyendo los distintos espacios que nucleamos pymes y obviamente que es muy positivo porque al encontrarnos distintos espacios también nos ayudan a buscar consenso sobre cómo se construirá la futura o la necesaria matriz industrial sustentable que requiere la Argentina para que verdaderamente sea un proyecto de inclusión, ¿no? Claro, claro. Juan, y aparte, yo lo decía en la presentación, recibieron el apoyo de nada más y nada menos que del presidente electo, lo cual me imagino que es un compromiso de parte de él sobre la función que va a cumplir el Estado en esta etapa, ¿no? Así es, yo creo que es un compromiso del presidente electo Alberto Fernández y también es un compromiso nuestro de consolidar y profundizar esta unidad, como bien decían los compañeros. Una unidad que también tiene que ver con una sociedad que está madurando, una sociedad que está viendo que en los últimos 40 años hemos vivido 3 procesos neoliberales, el primero el 76-82, el segundo la década de los 90, que todos terminaron trágicamente, el primero a sangre y fuego, el segundo terminó con la crisis del 2001 y con lo que vos planteaste hace un rato, con niveles tremendos de desaparición de pymes, desocupación, deuda a niveles escalofriantes. Por lo tanto, yo creo que fuimos dando desde distintos sectores una señal muy fuerte de que tenemos que construir unidad. Lo ha hecho la política conformándose desde los distintos sectores en lo que hoy es el Frente de Todos. El colectivo de mujeres que ha hecho un trabajo excepcional y verdaderamente ha arribado a éxitos verdaderamente muy importantes. Lo han hecho los trabajadores, que después de 28 años la CTA se incorpore a la CGT, no es un dato menor. Y bueno, nosotros estamos transitando ese camino, nos falta. Nos falta bastante, pero creo que este es el rumbo, entender que, como bien decía Federico, el 11 nos necesita todos juntos apoyando un proyecto industrial hacia adelante. Y más teniendo en cuenta que tenemos una región donde la composición política de la región va en sentido contrario de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Estamos ahí como en mitad de un tembladeral en la región. Damián, ¿cuál te parece de las medidas que propusieron, la que vos resaltás como las centrales? Vamos a ir desgranando todas, pero ¿cuál te parece que es lo fundamental de lo que plantearon en estas propuestas para encender la economía? Mirá, lo fundamental creo yo, si me das un orden de prioridades, es activar el consumo como punto número 1 y en el mismo orden la cuestión de la financiación. Bien. Te diría que necesitamos demanda y lo que necesitamos para activar las máquinas que están frenadas es dinero. Así que en ese orden, demanda, financiación a buenas tasas y por supuesto corregir la cuestión tarifaria que hoy está cargando sobre nuestras espaldas y sobre las espaldas de los consumidores, vamos a decirlo claramente. Como empresarios y como consumidores lo viven ustedes. Sí, sí, y aparte lo viven nuestros clientes. Claro.
porque un poco, o sea, y fundamentalmente la caída de consumo que hemos tenido tiene que ver mucho también con este tarifazo que nosotros sufrimos desde los costos y en el mostrador desde las ventas. Creo que, o sea, si vamos a lo técnico, si vamos a la cuestión de políticas concretas, esas tres para mí son las más importantes, por supuesto que hay más, pero de rescato fundamentalmente la cuestión política, rescato fundamentalmente que hayamos dado un paso adelante en lo político, tratando de constituirnos como interlocutores de los que gestionan y ejecutan las políticas en la Argentina, durante 4 años mostrando lo que nos pasaba y en lo que viene será apoyando, si es que así fuera, las políticas que vengan a defender nuestros negocios y que vengan a defender el bienestar general de los argentinos. Bien. Federico, ¿cómo reactivar el consumo? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué debería hacer el Estado? ¿Qué deberían hacer ustedes? A mí me parece que nosotros somos un espacio que somos como la voz de los que nunca tuvieron voz. Esta es una realidad. Las pymes siempre fueron la parte de atrás del telón. Si bien somos los que aportan el 42% del Producto Bruto, los que dan el 80% del empleo, la verdad es que no estamos en ningún lado. No estamos en ningún lado en términos no solo de discusión política, de cámaras, salvo honrosas excepciones, por supuesto, pero no estamos además en la gestión del día a día y muchas veces hay muchas cosas que se podrían tomar decisiones con las mismas pautas que están hoy previstas en el presupuesto, con los mismos mecanismos, las mismas herramientas que tiene el Estado, y no se toman por una cuestión de desconocimiento. Entonces, a ver, a nosotros nos parece vital, primero, priorizar a quienes están en el interior del interior, primero a los que están más débiles, primero a los más chiquititos, y esa cuestión no llega. Me parece que estos 4 años, en donde nosotros también fuimos una parte central de los que le pusieron la cara al desastre económico que deja Macri, a nosotros nos sirvió también para ir construyendo ese músculo, para decir, bueno, ahora los que no tienen voz tienen que estar. Y por eso todos nosotros hablamos esto con quienes están en la política. O sea, está bien, atiendan a las cámaras tradicionales, está bien, atiendan a las corporaciones, pero acá hay 600.000 unidades productivas que producen y generan empleo todos los días. Y eso es, me parece que la traducción de cómo vamos a reactivar, cómo vamos a exportar, cómo podemos cuidar los aranceles externos, un montón de cosas, desde el sillón de una pyme más chiquitita en un pueblo más chiquitito de la provincia más lejana a Buenos Aires. Claro. Esa para mí es la línea. Verónica, ¿y cómo hacer para esto, para poder tener esa voz que hace falta de las pymes? Bueno, primero que nada es demostrando, como estamos haciendo nosotros, que representamos un conjunto de intereses, que eso implica dejar de lado los propios también como sector, ¿no? Vos fíjate que cuando nosotros estábamos preparándonos para, íbamos a ser solo 5 oradores de 12 organizaciones, y entonces uno de nuestros oradores le toca el tema ley de góndolas, que para la industria que mayoritariamente representa PYMESUR, que tiene que ver con la industria tecnológica, la ley de góndolas no tiene ninguna importancia. Sin embargo, digo, el hecho de que estén representados todos los sectores hace que al mismo tiempo que hablamos de reactivar el consumo y hablamos de la ley de góndolas, también hablamos de que el poder de compra del Estado Nacional debe estar al servicio de las pymes, al servicio del pueblo, y que entonces es ahí recién cuando las pymes que industrializamos el conocimiento, que hacemos desarrollo tecnológico, empezamos a mover el aparato productivo, digamos, ¿no? Entonces va a haber una primera etapa en la que se reactivará el consumo para quienes fabrican bienes y servicios y ofrecen servicios de consumo masivo, y después venimos los que vendemos B2B, digamos, tenemos negocios B2B, vendemos a otras empresas que son las que incorporan tecnología, o el Estado mismo, que compra tecnología para mejorar sus procesos, ¿no? Bien. Juan, decía Damián antes que una cuestión fundamental es el financiamiento, que es gravísimo en este momento para las pymes, la cantidad de endeudamiento que hay, lo endeudadas que están las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, y las tasas, además. ¿Cómo desanudar eso que está tan enmarañado? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Banco Central
tiene que regular el sistema financiero. El sistema financiero no puede autorregularse. En tanto y en cuanto el 90% de las entidades que dominan el sistema financiero son entidades extranjeras. Por lo tanto, el Banco Central tiene que jugar un rol fundamental. El Banco Central no solo tiene que analizar y verificar el tipo de cambio y el hecho monetario y la gestión monetaria, sino que debe regular las tasas, debe regular los costos que nos cobran los bancos, digamos, a través de redescuentos. Por ejemplo, ¿cómo reactivar el consumo? Reactivar el consumo no cabe ninguna duda que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Digamos, el mercado interno es igual salario, no hay otra alternativa. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque el problema es que vos bien dijiste al iniciar el programa que hay 25.000 pymes que han cerrado, pero hay otro tanto o más que está con serios problemas, pero serios problemas. Si esto lo vinculamos a la tasa, hoy recomponer capital de trabajo o recomponer la posibilidad de dar aumentos salariales, si no hay una facilidad muy particular, nosotros planteamos en ese sentido tasa subsidiada. El subsidio en realidad no es algo malo per se. Hay que ver qué es lo que se subsidia. Claro. Acá se subsidió a las energéticas, se subsidió a los bancos, se subsidió a los grandes exportadores y no se subsidió a las pymes. Necesitamos subsidios para poder salir del pantano. De manera tal que bajar las tasas subsidiadas, plazos perentorios en los cuales podamos reavivar nuevamente la rueda del consumo, del mercado interno, y a partir de ahí comenzar a pagar. Si no logramos hacer eso, va a ser muy difícil que el mercado interno se reactive. Claro. Y eso es esencial, porque es uno de los caminos fundamentales para atacar la pobreza. Sin duda. ¿Qué posición tienen a los cuatro, les pregunto, sobre el aumento de salarios? La posibilidad de que haya un aumento inmediato de salarios que lo den también ustedes, digamos, no solo el Estado. Mirá, personalmente y también en representación del Consejo Productivo Nacional, lo que te puedo decir es que sabemos que una suba de salarios repercute positivamente en nuestro negocio. Sí sabemos que no podemos dar el puntapié inicial. Nosotros, muchos de los pymes que llegamos a esta altura sin quebrar, estamos trabajando en un punto de equilibrio de subsistencia, aguantando para no morirnos, pagando digamos, los sueldos, pagando lo de los proveedores, pagando lo que podemos de impuestos y punto, con una rentabilidad muy exigua. En ese sentido te diría que cuando yo decía para poner en funcionamiento las máquinas que tenemos frenadas, vamos a necesitar dinero, también vamos a necesitar dinero para hacer los incrementos de salario correspondientes. De todas maneras, yo creo que la cuestión salarial hay que mirarla en dos sentidos. Uno, en el sentido nominal, los salarios no cabe duda que tienen que aumentar, y otros en sentido relativo. Lo que ha pasado en estos 4 años es que el salario ha perdido un poder adquisitivo muy grande, y a eso me refiero en términos relativos, en términos de relación a los costos de la canasta básica, en relación a los servicios. Creo que los pymes tenemos que exigir buenos salarios, pero también una política del Estado activa, regulando esos bienes de la canasta básica para que no se lleven todos los ingresos familiares, ¿no? En comer, en los servicios básicos y demás. Creo que son dos cuestiones. Para la cuestión que tiene que ver con lo que sale de nuestro bolsillo, te repito, necesitamos financiación porque estamos en un punto de equilibrio de subsistencia. No tenemos nada para regalarle a nadie. A nadie, igual que la mayoría de todos. El tema, por ejemplo, de los servicios es una forma de salario indirecto. Digo, nosotros planteamos desdolarizar las tarifas y tratar de retrotraerlas, porque la verdad que la transferencia que se ha hecho a las energéticas es espectacular. Y esa es una forma de dar un salario en forma indirecta. Claro. Digamos, está la forma directa, que es la nuestra, por eso pedimos tasas razonables y un periodo de gracia
durante la crisis, que puede ser un año, para después empezar a devolverlo con la evolución de la actividad comercial. Esto es lo que necesitamos. Bien. Objetivamente. Federico. Me parece que hay que tener en claro que un aumento de salario no es mágico. Las empresas tienen que ser sustentables. Y ahí hay una falta en la política de conocimiento de lo que es una silla caliente, de tener una pyme todos los días, tener que comprar, tener que vender, tener que pagar, tener que financiar. Entonces nosotros, por supuesto, ideológicamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay que separar la paja del trigo. Aquellos que no pueden, para mi gusto hay que darle subsidio. Aquellos que pueden pero están muy ahogados, como decía Damián, hay que darle crédito diferido, porque a nosotros a la vez necesitamos dar aumento de salario. Claro. Hay que dar un crédito diferido para poder recomponer y cuando te vuelve eso en consumo, lograr poder devolver el aporte financiero que hizo el Estado. Y los que pudieron y los grandes ganadores, que hagan un esfuerzo grande. En Argentina hubo un montón de grandes ganadores. Serán pocas empresas, serán pocos sectores, pero ganaron una torta de guita. Sí. Bueno, esos tendrán que hacer un esfuerzo mucho más grande y ver, insisto, con la opinión nuestra, cómo redinamizamos los mercados a través de esos esfuerzos. Claro, ahora me pregunto en ese punto, también le tiro para los cuatro, empiezo por Verónica, ¿cómo lo ven? Porque cuando empezamos o el Estado empieza a plantear, bueno, que ahora contribuyan quienes más pueden en un reparto para que sea un poquito más equitativa la distribución de la torta, en definitiva económica, aparecen los, bueno, ¿no? Entonces habrá cortes de ruta o lo que fuere, digamos, empieza a aparecer eso. ¿Cómo desanudar esta cuestión de modo que se pueda lograr que haya un mayor aporte de quienes más pueden hacerlo? Yo creo que tenemos pendiente como sector analizar toda la cadena de valor de cada industria y eso sería muy necesario. Porque cuando en este país se dio la discusión por la 125, se hablaba de un sujeto social campo que es inconsistente porque es inexistente. Y no es verdad que todo el campo es igual, claro. Y no es verdad que nosotros somos la oposición y que somos un modelo, como decirte, o son ellos o nosotros. Sí. La verdad es que nosotros desarrollamos tecnología también para el campo, como cada uno de nosotros vendés medias para el campo y cada uno tiene su trabajo, su industria en función del consumo de todos, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí se han generado estas grietas que la verdad que no aportan, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de estar por encima de ese planteo que nos divide y estar todo el tiempo tratando de ver de qué forma generamos consenso. Finalmente, lo que nos va a ayudar a sostener la unidad de esta mesa nacional y además la representación frente al resto de los sectores es estar todo el tiempo trabajando en la búsqueda de un consenso, que obviamente que va a ir cambiando porque no es lo mismo los primeros 100 días de gobierno que a partir de los 180 días seguramente se irán cambiando metas y a partir de ahí nosotros tendremos que ir acomodándonos también a otras demandas y de otros sectores. A mí me gustaría hacer una aclaración respecto con un tema relacionado a los precios y también con lo que decía Verónica. Es muy importante que exista una comunidad de concepciones de que no todo el campo es igual y que no hay un enfrentamiento entre el campo y la industria, etcétera, etcétera. Pero, y que es válido el reclamo de unos y de otros, pero siempre dentro del marco de la ley y siempre dentro del marco del juego democrático. Nosotros estuvimos 4 años de un saqueo monumental de nuestras empresas con tasas de interés a niveles de sociedades anticapitalistas. Cualquier empresario del mundo miraba lo que uno cambiaba un cheque y se reía. O sea, nosotros 4 años soportamos eso. Tarifazos de locura, todo nos pasó, apertura indiscriminada de importaciones. Sin embargo, no desabastecimos, ningún industrial amenazó con desabastecer al pueblo argentino, ningún industrial amenazó con una medida de fuerza que pusiera en riesgo la continuidad de ningún gobierno, ninguna pyme salió a cortar la calle, ninguna pyme salió a cortar ninguna ruta. Nos bancamos dentro de las reglas de la democracia
lo que nos tocó. En el camino quedaron 25.000 tipos de nuestro bando en la lona, quebrados. Bueno, hoy toca un gobierno que ve las cosas de manera diferente, sin dudas de un modo mucho más virtuoso para la mayoría del pueblo argentino, y me parece que los que tienen que hacer un esfuerzo en esta etapa que vienen, tienen que respetar la democracia, tienen que jugar dentro del juego de la democracia y no salirse, y no amenazar, y no cortar rutas, y no desabastecer. Porque eso ya lo pasamos y no nos hizo bien a ninguno de los que vivimos en este país. Es un planteo interesante y sumo una a la que decías, Damián, tampoco se llevaron la plata afuera, digamos, porque los empresarios nacionales nunca, tampoco, o en la mayoría de los casos, dejan de apostar al mercado local. No, por supuesto, pero por eso me parece que lo interesante de todo este movimiento nuestro es comunicarle a la sociedad también. Yo en lo personal añoro a que la sociedad, así como salimos todos a la calle cuando el gobierno de Macri quiso poner el 2x1, cuando quieran tocar una pyme, sobre todo digamos, el esquema ideológico, productivo, industrial, también tenemos que salir toda la calle. O cuando vamos al supermercado, mirar los códigos de barra y saber que cuando empiezan 779 estás comprando trabajo argentino. Pero me parece muy importante lo que dice Damián. Nosotros no nos llevamos la plata afuera porque nosotros vivimos acá, vivimos generalmente a 10 cuadras de la fábrica, o del comercio, o de la empresa que sea. Estamos arraigados, pero, insisto, a mí me parece que ahí hay una cuestión histórica del empresariado que el empresariado no se ocupó. Por eso esta mesa también sale a buscar a aquellos que hoy no están agremiados, aquellos que hoy no están participando, aquellos que son los que no tienen voz, como yo te decía antes. Y nosotros lo que queremos representar es eso. Hay otras organizaciones, hay otros dirigentes que viven en la rosca chiquitita de una oficina entre 4 paredes y deciden todo 3 tipos. No es nuestra historia. Por lo menos la historia que nosotros forjamos en estos 4 años. No es donde confluimos, donde nos encontramos. Muchos de nosotros, yo a Vero, a Damián, los conozco hace relativamente poco. A Juan lo conozco hace más, pero me parece que vamos construyendo ahí y entender que esto nosotros... Alberto está llamando el pacto social. Bueno, nosotros la sociedad argentina, no los empresarios pymes. Necesitamos que en el pacto social estén sentadas las pymes reales, no las pymes rosqueras que presionan a un dirigente para que lo sienten en una silla. Las pymes reales que puedan representar a las 600.000 pymes que están en los 2.164 municipios de Argentina generando laburo. Bien, bien. Hay algo que dijo Fede fundamental. En el acto del miércoles pasado, todos los que expusimos, todos los que estábamos ahí, salíamos de nuestras fábricas. No trabajábamos de dirigente. Que no tiene nada de malo, digo, es un dato. Nosotros, todos los que estábamos hablando y todos los que estábamos exponiendo o en el panel, veníamos de robarle tiempo a nuestras fábricas, a nuestros trabajos. Y eso es algo importante. Somos empresarios de verdad defendiendo nuestros intereses. Totalmente, y eso es algo interesante, Juan, y te doy con esto de este programa, ¿no? Que yo lo que siento es que cada semana me encuentro con quienes producen este país todos los días. Que sí. No, el tema, digo, no cabe duda que va a haber disputa de intereses. La política es eso, y sin ningún lugar a duda ya se está expresando, inclusive antes de que Fernández asuma el gobierno. Ya esa puja de intereses se está expresando. El tema es que para eso estamos construyendo la unidad, porque el problema es que si no lo hacemos, nuestros intereses son los que quedan relegados. Y los intereses nuestros son los intereses del conjunto de la sociedad. Somos los que damos trabajo, somos los que democratizamos la economía. Si no existieran pymes, la economía estaría más concentrada de lo que hoy está la economía, verdaderamente. ¿Sí? Somos un factor de democratización de la economía. Por eso es que creo que es fundamental no solo que nosotros trabajemos para la unidad, sino que la política entienda que somos una herramienta fundamental en esa disputa de intereses y que vamos a juzgar sin ningún lugar a duda para los sectores populares. Por eso también entendemos que tenemos que tener una alianza estratégica con los sectores del trabajo, porque tenemos un destino común, no hay vuelta que darle. Lo que nos pasa a nosotros impacta en ellos. Yo siempre digo, no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores sin empresas. Y está claro, si uno analiza los procesos históricos,
Siempre que se atacó a las pequeñas y medianas empresas, se produjo desocupación con niveles no menos de 2 dígitos. Digo, esto es lo que tenemos que encauzar. También hay un ejemplo muy claro. Del 2003 al 2015, que se generaron 5 millones de puestos de trabajo, 3 de cada 4 estuvieron generados por las pymes. Entonces digo, en esa disputa de intereses sería bueno que el gobierno entienda que nosotros tenemos que estar sentados en la mesa del pacto social que planteaba recién Federico, porque somos un factor democratizador de la economía. ¿Confía en Verónica en el pacto social, en que finalmente pueda ocurrir? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Confiamos y estamos trabajando para tener un lugar en esa mesa de discusión, porque consideramos que es necesario y que está bien esto que plantea Alberto, que esa sea la nueva forma de definir las prioridades en la economía, para la producción y demás, ¿no? Que estemos todos los actores sentados en esa mesa. Por eso es que peleamos por estar ahí, digamos. Totalmente. ¿No? Eso es lo que le da sentido. Sí, a mí, pues déjame complementar una cosa. Sí. Me parece, Juan recién hablaba, ¿no?, de los 3 periodos neoliberales de los últimos 120 años de historia de Argentina. La diferencia y la novedad de este periodo no solo es la cuestión de respeto democrático que nosotros tuvimos, sino que el empresariado pyme, no tradicional, para decirte de alguna manera, estuvo en la calle defendiendo. Damián compartía la semana pasada en redes sociales fotos de las primeras acciones que tuvimos en Luján en el año 2016, y de ahí fuimos avanzando, y creo que el hito fue en el Congreso en diciembre del año pasado, que fuimos como 1000 empresarios pymes. En abril de este año marchamos junto con la CGT. Nosotros también le decimos a la política que, ojo, que acá hay un músculo, una cosa, un corazón que se despertó, que es pyme, y que a donde nosotros nos toquen, nosotros estamos organizándonos y vamos a defender ante la corporación el interés que sea. Porque, insisto, nuestro interés, como decía Juan, nuestro interés es el interés del pueblo, de los laburantes. Nosotros no somos, o sea, siempre digo, todos nosotros somos un laburante más en nuestra fábrica, que tenemos el capital, lo organizamos, pero somos un laburante más, un poco más jerarquizado, nada más. Eso. ¿Damián? No, comparto la importancia del pacto social. Creo que va a ser un distintivo y una novedad, porque durante estos últimos 4 años lo que hubo fue un pacto de hombres de negocios. La sensación era que había una mesa de negocios. Sí, hasta lo llamaron el pacto de caballeros, que duró 2 días, ¿no? Un pacto de caballeros, en donde cada uno se repartía un negocio de acuerdo a su expertise, a sus posibilidades, y cuando se daban vueltas se acordaban que, cierto que está la gente. Ya desde el título, pacto social, implica ver la cuestión desde otro punto de vista, y en esa novedad, en esa manera de ver y de encarar lo que viene, sin duda las pymes tenemos que estar, porque como decían los compañeros, somos parte activa de la sociedad, somos parte activa de la producción, no generamos ni más ni menos que el 75% del empleo privado, así que no cabe duda que tenemos que estar, y nosotros estamos haciendo nuestra tarea para estar de manera organizada, ¿no? Porque también es cierto, y hay que decirlo, que la gremial empresaria está desordenada en la Argentina por una cuestión legal, a diferencia de la gremial de los trabajadores, que está bien ordenada desde el punto de vista legal, tiene una base legal bien estipulada para que hoy los sindicatos sean lo que son. En la gremial empresaria está todo muy laxo, queda todo muy librado a las fuerzas del mercado, y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, que es este esfuerzo que estamos haciendo, y también pedirle a quien nos gobierna que hagan un esfuerzo, nos miren y nos ayuden en esta organización. ¿Sienten que hay una etapa diferente, digamos, les genera una expectativa respecto de que esta vez sí, esta voz, la voz de la pyme va a ser escuchada, y tal vez qué faltó en la etapa anterior, porque ya hubo 12 años de un gobierno que era afín a la producción y sin embargo tal vez no han logrado poner una voz lo suficientemente activa? Ahí yo hago una nota aparte, porque por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología otorgó 6.000 subsidios a la innovación,
y no se controló cuántos de esos 6.000 subsidios se tradujeron en más productos, más servicios, más empleo. Digamos que el Ministerio se concentraba en evaluar cuánto habías desembolsado para generar la innovación en lugar de el proyecto de negocios que vos tenías que proponer, que era lo que realmente se traducía en una mejora para la sociedad, digamos, ¿no? En cualquiera de esos indicadores, más empleo, mejor producto, mejor servicio. Eso me parece a mí que digamos, eso no nos puede volver a pasar. Cada vez que se incentive un sector de la economía, debe haber indicadores de desempeño que puedan mostrarnos que la utilización de ese dinero público está realmente impactando, de modo que la política pública se lo planteó, digamos, lo planteó previamente. Claro. Me parece que, y otra cosa, por ejemplo, no sé, nosotros hemos llegado a medir la gestión de comercio exterior en función de los kilómetros que recorríamos en misiones comerciales, y me parece que también nosotros sabemos que tenemos que ser más serios en ese tipo de cosas, sabemos que tenemos una oportunidad para ser mejores y me parece que estamos muy dispuestos a trabajar en ese sentido, ¿no? Y también esto de exigir tener un lugar en la mesa y de ser reconocidos nos obliga, como decía Juan, a nosotros también ser más responsables con esta oportunidad. Si nosotros podemos incidir en la definición de políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro sector, bienvenido sea. Si nosotros podemos proponer cambios en el sistema tributario, si podemos proponer cambios en el sistema financiero, que son propios o que benefician estrictamente a nuestro sector, me parece que esto habla de un nuevo tiempo. Más allá de que como mujer esté también hablando de estas cosas, sentada en una misma mesa con mis compañeros, también es señal de los nuevos tiempos, como digo yo, porque normalmente se arma la comisión de mujeres, la comisión de hombres y nunca se encuentran. Entonces fíjate vos que nosotros tenemos muchas cosas en común para proponer, para debatir, para generar consenso, y está bueno que lo hagamos todos en el mismo lugar. Está buenísimo. Me das un pie interesante. ¿Hay, digamos, alguna cuestión en lo impositivo que las pymes necesiten en general o depende de cada sector, Juan? No, en general lo primero que te podría decir es que nosotros venimos bregando hace muchos años por una segmentación de las políticas públicas. Si vos te fijas, no solo en lo fiscal, sino también en lo financiero y en lo laboral, digamos, ¿no? Si vos te pones a analizar, yo lo planteo permanentemente, que no hay peor inequidad que legislar igual para desiguales. Cuando se legisla igual para una pyme que para una gran empresa, ahí hay algo que no está funcionando. Sí. Seguro que hay algo que no está funcionando. Y es un nudo difícil de desentrañar también, es difícil, ¿no?, de desentrañar. Yo creo que no es difícil de desentrañar. Vos fíjate, la Secretaría PYME tiene una clasificación de lo que es una micro, una pequeña, una mediana empresa tramo 1 o mediana empresa tramo 2. Digo, a partir de ahí vos tendrías que legislar viendo esa tabla y dando distintas características. Te puedo poner ejemplos. Sí. Por ejemplo, se podría decir que para las microempresas, las cargas patronales serían con una rebaja del 75%. Para las pequeñas, con una rebaja del 50%. Y así de seguido, hasta las grandes, que tendrían que pagar a lo mejor más del 100%. Bien. Digo, y el otro problema, vos hablabas de el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior llevó adelante un proceso de sustitución de importaciones verdaderamente muy importante. El problema es que hoy no solo tenemos que avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, sino que hay un problema grave de la economía argentina, que es la estructura productiva desequilibrada que tiene nuestra industria. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. La industrialización de las distintas regiones. No hay industrialización en las regiones. Digamos, se produce en un lugar, en una provincia, en un territorio, y se industrializa a lo mejor a 800 kilómetros. Esto es lo que hay que resolver, esto es lo que hay que analizar y ver de qué manera se localiza la industrialización de la Argentina.
Porque si no, por ejemplo, nosotros estamos dependiendo de materias primas, de bienes de capital y de tecnología del exterior. Claro. Bueno, esto hay que resolverlo. Sí. Urgentemente hay que resolverlo. En un proceso, en un proceso. Pero ese proceso no se hizo. Sí, ese es un punto importante también para tratar. A mí, si me dejás volver a la pregunta anterior o al comentario anterior que vos habías tirado como disparador sobre lo que había pasado en los últimos, en el gobierno kirchnerista, de los 12 años kirchneristas, durante los cuales no se había podido forjar una voz de las pymes o una voz de la producción. En ese sentido, mi análisis tiene dos dimensiones. Una es que no hubo ninguna cámara gremial empresaria de las que dicen o representan a las pymes que haya tenido la capacidad de liderar y de aglutinar a una masa crítica de empresarios como para constituirse en un interlocutor del gobierno y como para fortalecerse en ese periodo muy virtuoso para todos como una voz potente. Y por otro lado, creo que de parte del gobierno hubo un exceso de confianza en el economicismo, ¿no? En confianza en que aquellos a quienes les había ido muy bien en los negocios lo iban a volver a votar o los iban a apoyar. Y lamentablemente eso no sucedió y los resultados están a la vista. Creo que es un análisis doble. Creo que nosotros no tuvimos esa capacidad. Por eso ahora estamos en la unidad, por eso ahora estamos en el trabajo de construcción y de hacer nuestra tarea. Y de la tarea de quien era gobierno en ese momento hubo un exceso de confianza en esto que yo le llamo el economicismo, ¿no? Si te va bien, entonces me vas a apoyar. Y no fue así. ¿Falta algún actor para esta unidad que están logrando fundamental? ¿Alguien que debería estar o una entidad, que debería participar o que les interesaría a ustedes que participe? ¿O están los que tienen que estar? Para mí, sí, falta todo el ecosistema del agro y faltan las provincias. Claro. Pero nosotros también, yo me hago cargo, no, o sea, no es que no queremos sacar la mochila encima, o por lo menos hablo en términos personales, nosotros también remamos en dulce de leche y todo lo que hacemos lo hacemos con tiempo y financiamiento propio. Claro. Que es muy poco. Que es muy poco. Porque cada uno de nosotros sostiene, insisto, empresas, empleados, proveedores, bancos. Sí, esto lo logran en el tiempo que quede, con los recursos que quedan. Por eso también eso es una cuestión de Estado que vamos a tener que discutir. Es una cuestión de Estado que tenemos que discutir y que tenemos que discutir todos los pymes. Esto es lo que tienen que entender los pymes. No es que les pasa por el costado a la política. No es que le pasa por el costado. Ese es un error de apreciación. Vos antes decías, pero es fácil resolver este nudo de a ver cómo llegan las políticas. Y hoy es difícil. Nosotros, los compañeros que van a ir a la función pública, o muchos de la mesa nuestra que va a ir a la función pública, le decimos hay que ser claros que en Argentina, te puedo hablar del municipio, en el municipio de La Matanza hay 22 cámaras empresarias. La que más asociados tiene de esas 22 cámaras tiene 330 socios. No existen. Claro. No representan a nadie. Está demasiado atomizado, claro. No solo está demasiado atomizado, representan poco. Yo no ataco a nadie, lo que digo es, nosotros por lo menos estamos saliendo en busca del 85% que no está agremiado en la Argentina. Cuando Alberto se sienta con algún dirigente empresario que le dice representar a las pymes, o qué sé yo, el tipo está representando a 500 personas. Nosotros en el acto el miércoles pasado éramos 750, en un acto nada más. Entonces me parece que esto es una cuestión nuestra, yo no se lo pongo a la política, Por eso a mí me gusta un proverbio chino que dice que cuando apuntas con un dedo nunca te olvides que hay 3 dedos apuntándote a vos. Es una cuestión nuestra, es una cuestión histórica. Está muy bien. Pero yo lo que anhelo, y es lo que yo voy a hacer, Federico Cuomo, es señalar con el dedo a todos aquellos que se arroguen representación y todos sabemos que si vienen en una moto a una movilización les sobra espacio. Eso es lo que tenemos que tener claro todos. Bien. Verónica, ¿querías agregar algo? No, me parece a mí que también esto se va dando con el grado de madurez de cada organización y yo pienso que a partir de este paso que dimos nosotros este miércoles que pasó, es altamente probable que se acerquen más personas y que entonces podamos tener más volumen. De todas maneras, pienso que el estado de vulnerabilidad de la estructura de las pymes hace que necesariamente sean las políticas de Estado las que nos protejan, digamos,
¿no? Yo a veces pienso que como mujer me toca también exigirle al Estado políticas públicas activas para que me defiendan, y como empresaria de pyme también me toca exigirle al Estado, porque es una situación de vulnerabilidad permanente frente a los poderes económicos concentrados. Las pymes no tenemos tantas posibilidades, entonces ahí es justamente donde tiene que estar el Estado presente, porque hay una desigualdad de origen que no se puede subsanar de otro modo que no sea a través de esto de cuidar a todos, ¿no? Un poco lo que planteaba Juan. ¿Querías decir algo? Sí, no, cuando vos preguntaste quién falta en la mesa, Sí. yo digo que faltan un montón. Y ese montón que falta tiene que tener una característica específica, particular, y para mí es innegociable. Tienen que ser genuinos. Ya sea una cámara que tenga 2, 3, 5 socios, tienen que demostrar que son genuinos representantes de los intereses de sus trabajos o de sus asociados. En la Argentina estamos cansados de ver gremiales, cámaras, federaciones que no representan, como decía Federico, a nadie. Que son, Y que no pagan sueldo. Que no pagan un sueldo, que no saben lo que es pagar una quincena, pero aparte que no representan nada más que a ellos mismos, o que representan a su ambición de ser figura pública, diputado, ministro, lo que fuere. Por eso repito, que estén los que son genuinos, los que realmente están preocupados por el bienestar de sus negocios, por el bienestar de los negocios de sus colegas, de sus pares. Esos siempre van a estar haciendo falta, siempre van a ser bienvenidos. Lo que sí queremos es construir algo nuevo, en donde lo colectivo esté por encima de lo individual, y en donde no haya ninguna organización que frene el crecimiento del colectivo por un interés individual de alguien que quiere estar sentado en la primera fila o que quiere estar en el puesto tal y que por eso, distorsiona el trabajo colectivo de todos. Eso para mí es fundamental. Bien, un último comentario sobre este tema, Juan. No, a ver, yo sigo insistiendo en que esta atomización que los compañeros estaban planteando, nosotros tenemos de alguna manera que saldarla en política, porque lo que se viene no va a ser fácil. Porque no es solo los problemas internos. Hoy estamos en una crisis a nivel mundial muy importante. Hoy estamos viendo una guerra comercial, tecnológica entre Estados Unidos y el bloque China, India y Rusia. Vos fijate lo que acaba de hacer Trump, por ejemplo. Trump graciosamente dice Brasil y Argentina, los motores de Latinoamérica, han devaluado la moneda, han provocado que el dólar sea más fuerte de lo que estaba. Por lo tanto, como eso afecta a nuestros agricultores, a nuestros productores, vamos a subir los aranceles, ¿sí?, al acero y al aluminio, a un 25%. De manera tal que, digamos, los mercados se están cerrando, digamos, todo lo contrario de lo que hizo este gobierno durante estos 4 años, que fue abrir las importaciones, abrir la economía. El mundo se está cerrando en sí mismo. Por lo tanto, va a ser muy difícil exportar. Hay que consolidar fuertemente este mercado interno. Pero a su vez, para enfrentar todo eso, yo creo que la sociedad argentina tiene que empezar a entender que hay que, digamos, de los laberintos se sale por arriba y de las grietas también. Si no empezamos a construir unidad del conjunto de la sociedad, cada uno en lo que le corresponde, le compete, va a ser muy difícil que podamos resolver este problema. Y por eso, este gobierno de Alberto Fernández, si va en el rumbo que hasta ahora está planteando, de industrializar la Argentina, de desprimarizar la Argentina, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de empujarlo, de ayudarlo y de señalárselo. Buenísimo, gracias. A los 4 nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido, un placer recibirlos aquí. En eso estamos, en ver cómo vamos a ir poniendo de a poquito esta Argentina de pie. Somos Mundo Empresarial TV, nos reencontramos la próxima.